Doctora, usted ha venido demandando a la población que se cuide y al gobierno que cumpla con la responsabilidad porque está a punto también de colapsar este centro asistencial donde atienden pacientes COVID. Sí, nuestro equipo del personal médico pues ha venido en esta lucha, ¿verdad? Nosotros solo somos los voceros, pero sí nosotros hemos estado en esta lucha desde el comienzo, pidiéndole a la población que se proteja y también que nuestro gobierno cumpla para nuestra población. Hoy, doctora, logramos observar que se ha habilitado el polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para internar aquí también a pacientes. Fueron del San Felipe, pero del tórax se tiene contemplado también esta misma medida, tomando en consideración lo que usted nos acaba de confirmar nuevamente, que está a punto de colapsar. Nosotros tuvimos hoy el comunicado donde pacientes iban a ser referidos del San Felipe, del María, del Hospital Escuela y del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Hoy tuvimos una reunión y tocamos ese punto. Probablemente la mayoría de estos pacientes vayan a ser referidos del Hospital General San Felipe porque la categoría de severidad que ellos manejan nunca va a ser igual a la nuestra. Sin embargo, nuestros pacientes son la categoría más grave en cuanto a la patología cardiopulmonar y es prácticamente imposible decirle que nosotros vamos a trasladar un paciente nuestro a el polideportivo, porque el polideportivo no va a contar con lo que necesitan nuestros pacientes. Es imposible que un paciente nuestro que amerita ventilación mecánica y 15 litros de oxígeno mínimo vaya a tener esta atención en esos lugares. Entonces es una irresponsabilidad de nosotros trasladar un paciente de esta severidad a otro lugar. Nosotros no vamos a ser responsables de ser parte de la muerte de estos pacientes y vamos a seguir luchando por ellos en nuestro instituto. ¿Y cómo se va a hacer en el caso de que ya no tengan camas, ya no tengan cupos para internar a más pacientes? Porque va aumentando, doctora, y lo más preocupante es que la próxima semana se reactiva la economía, por lo tanto también va a incrementar posiblemente el número de contagiados y el número de ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Definitivamente que sí, esto es una respuesta que probablemente sean las autoridades quienes tengan que darla. Yo le voy a decir la opinión nuestra. Nosotros sentimos que esto es una presión para que se diga que el Hospital del Tórax tiene cupo. Entonces sentimos que esto es algo irresponsable en que quieran hacer que nosotros los médicos egresemos pacientes de nuestro instituto, aún todavía convalecientes, solamente para decir que hay cupos para poder ingresar pacientes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a morir tanto los pacientes que vamos a referir, como también van a morir los pacientes que van a ingresar. Entonces, esto nosotros no lo vamos a poder resolver, porque el problema de cupo de cuidados intensivos es algo que definitivamente no tiene solución, no ha tenido solución en ninguna parte del mundo. Honduras no va a ser la excepción. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Porque la unidad de cuidados intensivos, como se ha dicho desde el inicio, lo máximo que hay capacidad para el país son 150 camas. Nosotros tenemos que evitar que los pacientes lleguen a la unidad de cuidados intensivos. Si nosotros tenemos pacientes críticos todavía en las salas, lo que ahí tenemos que hacer es que nos doten de cierto equipo, que no es el ventilador mecánico para las salas, porque ahí no todo el mundo lo va a poder manejar, pero que nos donen o que nos den el equipo de alto flujo o de flujómetros de alto flujo, porque esta es una respuesta que nosotros podemos dar a estos pacientes. Nosotros tenemos que aguantarlos en sala con esta cantidad de oxígeno más todo el tratamiento, y créalo, muchos pacientes están saliendo así han salido en San Pedro Sula, así han salido en el Seguro Social y así nos han salido algunos pacientes en el hospital. La solución no es ingresarlos a la unidad de cuidados intensivos porque la mortalidad es muy alta y porque la unidad de cuidados intensivos no va a poder dar la respuesta porque la cantidad de camas es limitada. El miércoles ustedes denunciaron la falta de equipo de protección, recursos humanos y los ventiladores mecánicos. Luego de esto, ¿no se les han acercado a las autoridades para atender las principales necesidades del tórax? No se han acercado.
Si usted me pregunta cuál es la más inmediata que se puede solucionar, es que se dé el presupuesto para contratar el personal que se necesita para habilitar una sala, y eso se podría hacer. Entonces podríamos disponer de más camas, pero si no se da el presupuesto para el personal, nosotros no podemos abrir más camas, porque nosotros tenemos el espacio, nosotros tenemos las camas, están los oxígenos en las tomas de pared. ¿Y entonces qué están esperando las autoridades? ¿Qué están esperando las autoridades si tienen el espacio? Y en el Congreso Nacional también se aprobó ya la ley que permite la contratación de más personal de salud. Sí, son ellos los que tienen que responder porque no lo han hecho, porque nosotros estamos con esta demanda o ruego, como lo quieran llamar, desde hace tiempo. Es cierto, se contrató un personal al inicio que fue insuficiente. ¿Y por qué fue insuficiente? Porque se abrieron más salas COVID, porque la demanda de pacientes también aumentó. Entonces, al aumentar el número de pacientes COVID, también el personal que se contrató fue distribuido en esas salas, y ya es insuficiente, porque una enfermera, 2 enfermeras no pueden manejar 20 pacientes en la noche, no pueden, es imposible. Y tampoco un médico va a poder atender 45, 79 pacientes en un hospital. No se puede. Entonces, se tiene que habilitar para que haya mayor personal, y entonces el tórax va a decir, bueno, podemos abrir 20 camas más, por ejemplo, que después de un tiempo igual va a ser insuficiente, porque ningún hospital va a poder dar la respuesta. Usted puede tener un hospital con 1000 camas y se le va a llenar con 1000 pacientes. Así es esto. Esto se tiene que atacar, o se debió haber atacado desde hace semanas para contener. Yo creo que el polideportivo fue o debió ser una solución al inicio, pero ahorita yo creo que es tarde, pero igual, bueno, digamos que algunos hospitales todavía van a poder manejar ciertos pacientes no tan graves, y estos que ya están más estables, pues ahí para que estén algún determinado tiempo. Pero nosotros, como instituto, es imposible, se lo digo, que vayamos a trasladar un paciente. Y la otra cosa, usted me puede ingresar un paciente ahorita que esté relativamente estable, pero esta enfermedad es tan, y que le digo, imprevista, que este mismo paciente que yo ahorita lo estoy dando de alta, se me puede complicar en 48 horas. ¿Y qué va a ocurrir? Que yo lo egresé de mi hospital, lo referí al polideportivo, me lo van a volver a contrarreferir al tórax, y yo ya no voy a tener cama, porque cama que se da al paciente, cama que se da a otro que ingresa. Bien, estamos bueno, así de terrible, o sea, cama calentadita que se va al paciente, cama que ingresa sí, inmediatamente. Sí, gracias, doctora Suyapa Sosa. Realmente se debe de prestar atención a las autoridades. Aquí ella puntualmente ha manifestado lo que se debe hacer. Bueno, seguimos con más